En este pequeño vídeo lo voy a utilizar para mostrar el funcionamiento de NUnit para hacer pruebas unitarias sobre el entorno Visual Studio 2013, ¿vale? y el gestor de pruebas unitarias NUnit, ¿vale? Inicialmente ya me lo he descargado de la página web de NUnit, que es esta. En download me he bajado ya la última versión que hay disponible, versión para Windows, ¿de acuerdo? Y una vez instalado, lo que he hecho es añadir, bueno, primero voy a enseñar un poco las condiciones de la aplicación a la cual voy a hacer las pruebas. Se trata de un pequeño formulario, el cual me pide un salario, 12.500. Si él tiene cónyuge o está casado o está divorciado, por eso compramos si tiene cónyuge o no, ¿vale? Los ingresos del cónyuge y el número de hijos que dispone. En caso de que sea así, nos devuelve una deducción aplicable, de acuerdo a la siguiente tabla. ¿Vale? En función del número de hijos, si está soltero, viudo, divorciado o separado, el número de hijos, pues la deducción a aplicarse una a otra. En el caso de que tenga cónyuge y los ingresos sean inferiores a 1.500 euros anuales, pues la deducción son otras. Y en el caso de que tenga cónyuge y los ingresos sean superiores, pues que es el caso de otros, tal como se puede ver aquí, pues las deducciones, pues en función del número de hijos también cambian. Vale. Bueno, aquí en este text box pues nos va mostrando los números de deducciones. Por ejemplo, le he puesto que el salario son 12.500, que sí que tiene cónyuge, ¿vale? Que los ingresos del cónyuge son menores a 1.500 euros y que tiene 2 hijos. Por tanto, si vemos, nos da 16.900 euros, que corresponden a los 16.900 euros de la tabla en función de las condiciones que aquí se ha establecido. Bien, NUnit nos permite hacer pruebas unitarias de cada uno de estos puntos, ¿vale? Para ello, yo lo que he hecho es crear una clase independiente a la cual he llamado empleado, ¿vale? Y empleado tiene un método que se llama calcular, al cual yo le paso como parámetro un boolean para comprobar que sea si tiene cónyuge o no, ¿vale? Si es true o false, un integer con los ingresos, un integer con los ingresos del cónyuge y un integer con el número de hijos. En función de eso, pues lo que hago es con una serie de if y un else if para comprobar cada uno de los parámetros. Vamos, es una pequeña tontería, pero vamos, para ver un poco el ejemplo. Sobre el código, en este caso sobre el botón calcular, lo que hago es que instancio el objeto empleado en función del nuevo empleado y compruebo si el radio button es checked, ¿vale? Es true, entonces que sí que tiene cónyuge. En cualquier otro caso, como lo he inicializado aquí con false, será que no, ¿vale? Y lo que hago es que devuelvo le paso todos los parámetros, ¿vale? Empleado calcular con los parámetros de cada uno de los test boxes. A los test boxes les inicio a 0 para que no haya ningún tipo de problema. Y lo que hago es convertirlo, hacer un cast, ¿vale? Lo que hago es convertirlo a un string mediante convert to string, el integer que devuelve el método del objeto, el método calcular, ¿vale? Y lo muestro por el text box, ¿vale? Hasta aquí todo es el funcionamiento de la aplicación. Ahora bien, ¿cómo integramos NUnit en nuestra solución? Vale, lo primero que hacemos es le damos a agregar, ¿vale? Un nuevo proyecto, un proyecto de Visual C# y le indicamos que va a ser una biblioteca de clases. Seleccionamos esta opción de aquí. Una vez hecha esto, nos abre un nuevo proyecto dentro de nuestra propia solución. Yo no le cambio el nombre, ¿vale? Y se llama Class Library. Lo podemos ver aquí, ¿vale? Si yo despliego, después hay que añadirle una serie de referencias. La primera referencia es al framework, ¿vale? A la librería dinámica del DLL del NUnit, que lo podemos encontrar, se encuentra aquí, en este directorio. Y después una referencia también al proyecto, ¿vale? A la solución, en este caso deducciones,
porque voy a tener que utilizar para hacer las pruebas unitarias, voy a utilizar los métodos que yo he asignado en empleado, ¿vale? El método calcular. Bien, una vez ya tengo las referencias añadidas, lo que hago es que me creo en la clase que me ha creado, ¿vale? La class library. Lo primero que añado importo el framework, tal como lo podemos ver aquí. Importo también la librería que he creado de deducciones. El siguiente punto es utilizar esta directiva que se llama test_fixture para indicarle que vamos a iniciar unas pruebas, y dentro de la clase principal, class 1, ¿vale? El que nos ha creado porque no le he cambiado el nombre, es el que los define. Vamos a indicar la directiva test para indicar que vamos a iniciar un test, y para ello hacemos un public void en mi caso le llamo test1, y en función de la tabla que he mostrado antes, ¿vale? Sabiendo las condiciones que se tienen que dar aquí, pues he cogido para cada uno de los casos, he ido fila por fila. En el caso de que no tenga cónyuge, que tenga 0 hijos, que tenga 1 y que tenga 2. En el caso de que tenga cónyuge, que tenga 0 hijos y que el cónyuge además cumpla este requisito de aquí, que sus ingresos sean menos de 1.500 euros anuales. En el caso de que tenga un hijo, 1, 2 o más. Y en el tercer caso, que sean otros, es decir, que tengan cónyuge y que sean superiores a 1.500 euros, pues con 0 hijos, con 1 y con 2 o más. ¿Vale? ¿Esto cómo lo he implementado? Muy bien. Genero el objeto, ¿vale? Aquí vemos el objeto creado y voy haciendo esos cambios, ¿vale? Genero un resultado que devuelve un integer. Al objeto le paso el método calcular, le indico, por ejemplo, en el primer test1, que es el primer test1, que tal como podemos ver aquí, es este, que no tiene cónyuge, está soltero, viudo, divorciado o separado, ¿vale? Le digo que no tiene, vemos los tres casos del ingreso de tal, le paso 0, en este caso porque no nos interesan los ingresos del cónyuge. En el caso que tenga un hijo, 0 hijos, un hijo, 2 hijos. En el caso test 2 he cogido las posibles causas de la segunda fila de la tabla que he mostrado. Pues lo mismo, ¿eh? En este caso sí que tiene cónyuge, le paso el ingresos de él y los ingresos en todos los casos de que sea menor de 1.500 euros. Y en el caso que tenga 0 hijos, un hijo, 2 hijos. Y por último, otro test que le llamo test 3, que es la tercera fila de la tabla, en el caso de que sí que tenga cónyuge, pero que sea superior a 1.500 euros. Para 0 hijos, para 1, y en este caso he puesto para 5, para ver que si son más de 2, 5 se dan los casos. ¿Y eso cómo lo hago? Mediante la instrucción assert, le digo que es igual, ¿vale? Lo que con esta instrucción que nos aporta el framework, ¿vale? Lo que nos hace es comparar estos dos valores, que el resultado que yo recupero es igual al valor de referencia que yo le paso, que son los valores de la tabla. Bien, una vez ya tengo definido mi test, lo que hago es que me voy a compilar la solución y me voy a abrir el directorio donde tengo compilada la solución, bin, y lo que nos genera es un class library 1 DLL. ¿Vale? Aquí tengo la aplicación que lo utiliza y aquí tenemos el DLL con la aplicación. Si yo ejecuto como si fuera un archivo normal, un exe normal, me abre esta ventana que es el panel de pruebas unitarias. ¿Vale? Aquí podemos ver un poco la estructura del proyecto con cada uno de los tests que he nombrado en mi proyecto. ¿Vale? Para hacerlo funcionar, simplemente me pongo sobre class library 1, le doy a run y vemos lo que nos está diciendo es que ha pasado los 3 tests, no hay ningún tipo de error y el tiempo que ha tardado en ejecutarlos. ¿Vale? Aquí también podemos ver que han sido correctos. Muy bien, ¿qué pasaría si hubiese uno erróneo? Por ejemplo, voy a indicarle, en el caso de que no tenga, voy a cambiar esta información de aquí del test, en el caso de que no tenga mujer, ¿vale? y sean 0 hijos,
en vez de que sea 0, voy a decirle que tendría que haber devuelto pues 1000, por poner un ejemplo. ¿Vale? Voy a grabar, vuelvo a compilar, compilo la solución, me voy al debug, vale, compruebo que es la última, ejecuto, le doy a run. Bien, vemos como automáticamente nos ha dicho que no, que ha pasado 2 y que ha fallado 1. Aquí podemos ver cuál es el test que ha fallado, que es el test número 1. Si nos vamos debajo, en la información que nos da en el unit, podemos ver dónde ha fallado. Directamente nos está mostrando qué condición no ha cumplido, que es esta de aquí, la que yo he modificado, ¿vale? Porque le habíamos dicho que tendría que devolver un valor de 1000 y no es así, sino devuelve 0 por las condiciones que le hemos pasado. Vale, pues nada, voy a devolver al valor que tenía que darse, que era 0. Voy a volverlo a grabar, vuelvo a compilar para comprobar que ahora sí que funciona. Le voy a dar a run y ahora está todo correcto. Muy bien, pues es una forma sencilla de hacer pruebas unitarias y el cual el panel es bastante completo y bastante entendible. Muy bien, eso es todo.